paz nos inunde el día de hoy, Señor. Tu amor, Señor. Tu gracia. Hice tu vida por mí. Diste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, romance
Gracias Jesús, gracias Jesús, porque tú nos has recibido, no por nuestros méritos, no porque lo hayamos ganado, no porque lo merezcamos, sino por tu gran amor que demostraste al entregar a tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias Jesús por tomar nuestro lugar, por derribar la barrera que nos separaba de Dios, por abrir el camino a través de tu sangre y poder acercarnos libremente, confiadamente a la presencia de Dios. Gracias Jesús. ¿Por qué no le dices con tus propias palabras? Gracias Jesús. Gracias Dios. Si el día de hoy necesito ser limpiado, si el día de hoy necesito arrepentirme, tú estás obrando en mi corazón para que yo lo pueda hacer, para que yo me pueda acercar. Tú me estás acercando a ti, Dios, y te doy gracias. Yo creo, yo confío en tu oración. No me cansaré de cantar, no me cansaré de alabar, no me cansaré de declarar mi adoración a aquel que me amó, a aquel que me salvó, a aquel que me rescató. Tome su ofrenda ahí en su mano y ore junto conmigo. Dios, gracias te damos por este día. Gracias porque tú también eres generoso con nosotros. Tú primeramente eres fiel hacia nosotros. Y yo te pido que tú abundes, Señor, en gracia, en fidelidad hacia nosotros como tú lo haces, Padre. Y bendícenos en esta mañana, Señor, esta ofrenda que tomamos en nuestra mano, Señor, esta ofrenda que entregamos en este día. Te pedimos que tú fluya, Señor, en todas las cosas, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, aquellos que tienen su propio trabajo, su propio negocio, aquellos que trabajan para una empresa también, Señor. Pídele ahí, dile, Señor, bendice a mis patrones, bendice a este gobierno, Señor. Gracias porque tú estás en medio de todas las cosas y tú suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas, Padre. Amén, amén y amén.
Muy bien, ¿cómo está el día de hoy? Qué bueno, me da mucho gusto verles a cada uno de ustedes, algunos que tenía tiempo sin ver por ahí, qué bueno verlos también, qué bueno que nos acompañan. ¿Y qué les parece si oramos para comenzar el tiempo de la palabra? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu bondad, que a través de ella tú nos acercas y nos atraes a ti, Padre. Gracias. Te pedimos, Señor, que el día de hoy podamos tener corazones abiertos, tener corazones atentos, tener corazones libres y dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Trabaja en nosotros y quita toda distracción, quita toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo, que sea derribada por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu verdad penetre y que tu verdad sea como una luz que brilla en la oscuridad, y que tu palabra ilumine los ojos de nuestro entendimiento el día de hoy, Señor, y que nos quede tan claro todo aquello que tú nos quieres decir, todo aquello que tú nos quieres hablar el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, había estado hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis ya de un tiempo atrás para acá. Algunos quizás podrán recordarlo, de hecho ya casi, todavía faltan algunos meses, pero hace casi un año que tuve la oportunidad de hacer un viaje a un campamento misionero en Turquía y en Bulgaria. Y estando allá en Turquía, tuvimos el privilegio de poder visitar los lugares en donde estuvieron las 7 iglesias del Apocalipsis. Esas 7 iglesias a las cuales Jesús les dio un mensaje a través del apóstol Juan, y que está registrado ahí en los primeros capítulos del Apocalipsis. Estas 7 iglesias se encuentran todas en el área occidental de Turquía, ¿sí? Y como puede ver ahí, el caminito era un camino muy famoso en aquel tiempo, porque ese punto de Turquía era un punto central entre el continente asiático y el continente europeo. Todas las personas que querían viajar de Europa a Asia tenían que pasar, bueno, no que era el único, ¿verdad? Pero la mayoría, y sobre todo si venían por mar, todas tenían que pasar por ahí, ¿sí? Porque llegaban al puerto de Éfeso, que es el número 1, donde puede ver, si se alcanza a ver, ¿verdad? Y luego es todo ese recorrido, ¿verdad? Hasta el 7º lugar, que es donde estaba la iglesia de la Odisea. Todo ese era un recorrido comercial que viajaban los comerciantes, los peregrinos, en fin, todas las personas que querían ir de un lado a otro en aquel tiempo, en aquellos lugares. Y por eso es que podemos ver que Jesús, podemos deducir que Jesús escogió estas 7 iglesias como las representantes de todas las iglesias en aquel tiempo. Porque eran iglesias a las cuales asistían personas de todos tipos de lugares y de culturas y de religiones, ¿sí? Y ya vimos las 4 primeras, que fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del mensaje que Dios le dio a la iglesia de Sardis. Bien, y algo curioso que puedo mencionarles acerca de este lugar donde estaba la iglesia de Sardis es que, a diferencia de los otros 6 lugares donde todavía permanecen ciudades, ¿sí? A lo mejor un poquito diferentes de ubicación, en la geografía y todo, pero este lugar en Sardis, o donde antes era Sardis, ahora es Sart, se llama Sart, en la provincia de Manisa, en Turquía. Este es el único lugar donde ya no hay una ciudad, donde ya no existe una ciudad. La ciudad ahí fue destruida. Entonces nosotros
quedándonos en Esmirna por algunos días, fuimos a visitar este lugar. Ese día fue de visitar 3 iglesias juntas porque están muy cercanas, la de Sardis, Tiatira y Filadelfia. Y entonces cuando íbamos nosotros llegando a las ruinas de ahí en Sardis, nos dimos cuenta que precisamente eso era lo único que había ahí, ruinas, solamente ruinas. Se veía muy desértico el lugar. Los poblados más cercanos estaban como a 10 minutos más o menos, o sea, no estaban tan lejos, pero ahí específicamente en el lugar no vivía nadie, eran puras ruinas. Esto se lo estoy diciendo con un propósito, guárdelo ahí en su mente y ahorita se va a acordar. Entonces, estando ahí, fuimos a visitar las ruinas de lo que era la ciudad antes. Allí era un mercado. Ahorita pues está muy diferente. Eso es la parte de arriba, pero como quedó todo sepultado por la erosión, pues eso es lo único que se puede lograr ver. Y luego hay varias construcciones ahí a un ladito. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia, aparte de Apocalipsis, y buscamos otro lugar en donde pudiéramos encontrar que hable acerca de Sardis, no lo vamos a hallar. No vamos a hallar su nombre otra vez mencionado, no vamos a hallar alguna referencia así tal cual explícitamente. Lo único que podemos encontrar es en el capítulo 19 de Hechos. Vamos a leerlo, si lo pueden ahorita por favor poner ahí en las pantallas. Capítulo 19 de Hechos, del verso 1 al 10, vamos a ver cómo el apóstol Pablo estuvo visitando varios lugares en Asia Menor, que es la región de Turquía, y ahí estuvo Apolos, que era un predicador que también andaba viajando por otros lugares, ¿sí? Y estuvo Apolos y les habló acerca de Jesús, pero nada más les habló hasta lo que era el arrepentimiento de Juan. Y entonces llega Pablo y les pregunta, ¿verdad?, si ya han recibido el Espíritu Santo, y es lo que vamos a leer ahorita. Si me lo pueden poner, Hechos 19, verso 1 al 10. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, esa primera ciudad que vimos ahorita en el mapa, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Luego verso 2. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿De eso qué es, verdad? Ni siquiera sabemos que existe. Gracias. Y luego verso 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Luego 4. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, o sea, en otros idiomas, y profetizaban. Salud. Eran por todos unos 12 hombres. Y luego, entrando Pablo en la sinagoga, o sea, primero fue con estos y luego ya después fue a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo a los judíos acerca del reino de Dios. Verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, el camino se refería al cristianismo, al evangelio, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, a los que sí habían creído, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este último versículo, después de estar ahí en Éfeso, Pablo fue avanzando más en el camino y fue recorriendo, podemos nosotros decir que fue recorriendo esas ciudades que vimos ahorita, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, hasta llegar a Sardis, muy probablemente, y ahí fue donde oyeron la palabra
del Señor. Es la única referencia que podemos encontrar de cómo fue que inició la iglesia de Sardis, ¿ok? Pero si nosotros vamos a la historia y investigamos un poquito acerca de qué es lo que la historia nos dice sobre esta iglesia, la iglesia de Sardis, nosotros vamos a ver que, bueno, esto que ocurrió ahorita, pues fue el comienzo, ¿verdad? Y llenos del Espíritu Santo fueron a predicar y personas escucharon el Evangelio ahí. Y la historia nos enseña que Sardis era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante porque había sido capital de un reino antes del Imperio Romano. El reino lidio. Y esta ciudad estaba en una posición muy privilegiada, estaba en lo alto de montes y era una ciudad fortificada de manera que sus enemigos era imposible entrar ahí. Era imposible entrar ahí. ¿Sí? Y era una ciudad muy próspera y había una comunidad judía ahí muy grande. De hecho, cuando andábamos ahí viendo las ruinas, nos encontramos con una sinagoga y ahorita les van a mostrar ahí las imágenes. Ahí las imágenes que vamos a poder ver acerca de esta sinagoga que está muy bien conservada, pero súper conservada. Y aun cuando nada más son ruinas, o sea, se puede ver lo bonito, lo hermosa que estaba esa sinagoga. Y era una sinagoga grandísima, enorme. Esa es la entrada nada más. Y luego obviamente pues ya está restaurada muchas cosas y ahí tienen un domo para protegerla y todo. Ahí a la entrada está como un gráfico donde nos dentro de esta iglesia que fue Melito, como malito pero con una E, Melito, ¿sí? Él era obispo de la iglesia de Sardis en el siglo IV. ¿Sí? No, perdón, en el siglo segundo, en el segundo siglo. Y Melito fue reconocido, ¿por qué? Porque él fue un judío que se convirtió al cristianismo, y llegó a una posición de liderazgo, y de hecho a él se le atribuye haber hecho la compilación de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Él fue quien hizo la compilación de todo el Antiguo Testamento y de hecho quien le puso ese nombre de Antiguo Testamento, antes no se llamaba así. Entonces era una iglesia muy importante, al igual que la ciudad. Y el nombre de Sardis tiene un significado, la etimología del nombre es un poco confusa, no se sabe exactamente, o ahorita no se puede saber exactamente cuál era el significado real que tenía. Hay varios significados. Uno de ellos es en griego, que significa el sol, ¿sí? Es Sartia, el sol. Otro significado pudiera haber sido príncipe de gozo, ¿sí? De esa palabra Sardis, príncipe de gozo, príncipe de alegría. Y otro significado de la palabra Sardis pudo haber sido los escapados o los sobrevivientes. Y que esto tiene mucho que ver con su historia, porque cuando fue capital de este reino que les digo, fue conquistado por el imperio persa, pero algunos lograron sobrevivir, ¿sí? Y es probablemente que pues también tenga algo de sentido este significado de los sobrevivientes, los que lograron vivir, ¿sí? Y le digo este significado para que lo tenga en mente, porque ahora vamos a leer cuál fue ese mensaje, ¿sí? Que Jesús le dijo a la iglesia de Sardis. Y nada más una última foto, que atrás de esa sinagoga se encontraba este edificio que también está hermoso, aunque son ruinas también. Está súper bien conservado igualmente. ¿Y usted qué se imagina que es? A ver, más o menos, ¿qué se imagina que fue, mejor dicho? ¿Alguien que diga? ¿Una mansión? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿El gobierno? ¿Un templo? ¿Sabe qué fue? Un gimnasio.
Este es el antiguo gimnasio griego. Igual cuando yo llegué dije, wow, no manches, que en una biblioteca era. Y luego voy leyendo la inscripción ahí y decía gimnasio griego. Y órale, ya ni el Power Gym ni los de aquí, ¿verdad? Y está bien bonito. Esta nada más es la fachada, es la entrada del gimnasio, ¿sí? Ahí está la prueba de que estuve ahí. ¿Sí se ve? ¿Se ve? Ahí cambié de imagen. Ok. Me veo chiquitito, es que está bastante alto. Está bastante alto. Ajá. Y sabe que entrando ahí por esa puerta que se ve en medio, lo que podemos nosotros ver es lo siguiente. Eso era una alberca, una piscina, como una alberca olímpica, más o menos, pero que también servía para bañarse, para todos los hombres que iban al gimnasio, porque nada más iban hombres, ahí pudieran bañarse y descansar y todo eso. Y cuando yo entré no me imaginé que fuera una alberca o una piscina, hasta que leí igualmente ahí la leyenda y todo, dije, no, pues sí, con agua sí parecería, ¿verdad? Una piscina. Pero ahí como que ya no se ve tan bonito, ¿verdad? Como que ya se ve, ahí sí ya se ve el desgaste, el paso del tiempo. Y de hecho, ahorita pues no está a la intemperie, pero ahí había un techo. Ahí había un techo. Pero cuando pasa en las ruinas y en todas las construcciones que se van deteriorando, casi lo primero que se cae es el techo, ¿verdad? Entonces, ahorita ya pues no se ve nada bonito. Y eso nos lleva mucho a algo, a mí se me hace muy representativo de lo que les dijo Jesús a la iglesia. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 1 al 3. Vamos a leer hasta ahí. Y nada más una aclaración. Como les he dicho en las otras ocasiones que he hablado acerca de las 7 iglesias, como esto es más que nada una reflexión, no es tanto una clase, pues hay mucho simbolismo dentro del lenguaje que usa Jesús para hablar a la iglesia que no vamos a poder ver el día de hoy. Muchas cosas que a lo mejor te van a dar curiosidad. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Si en algún otro momento tenemos una clase acerca de Apocalipsis o de estas 7 iglesias, ahí sí vamos a poder entrar en detalle, pero ahorita no vamos a poder hacerlo por cuestión de tiempo. Ahora sí vamos a leer Apocalipsis 3, 1 al 3. Dice Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, o sea, él, Jesús. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Se acuerdan los significados? Más o menos, ¿verdad? Por ahí, el sol como resplandeciente, príncipe de gozo, alegría, como ese reflejo de vida. O el sobrevivientes, ¿verdad? Aunque tienes nombre de que vives, estás muerto. ¿Qué le dijo? ¿Cómo estaba? Muerto. Estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás vigilante, si no, como dijo ahorita el pastor, si no te pones trucha, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Wow. Jesús en todas las cartas siempre había algo que les elogiaba a las iglesias y otra cosa que les reprendía o que les regañaba, que les advertía, que les amonestaba, ¿verdad? Que les reprendía. Pero hasta este momento a esta iglesia solamente la ha reprendido, solamente la ha regañado. Y le dijo, ¿verdad? Que tus obras, que aunque tienes nombre de que estás vivo, estás muerta.
y tus obras no han sido perfectas, arrepiéntete. Ten cuidado acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete, porque si no, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no te vas a dar cuenta en qué momento de repente va a llegar tu destrucción o tu castigo o tu juicio. Y sabes, esta fachada del gimnasio, así bien bonita, me recordaba mucho o me hizo una semblanza de esta iglesia en Sardis, ¿no? Que por fuera, en su fachada de iglesia, parecía estar viva y podía tener orgullo acerca de su pasado, de su historia, de cómo inició, de cómo prosperó y cómo se volvió una iglesia grande, fuerte. Y por fuera parecía estar viva, una iglesia viva, pero por dentro estaba muerta, así como esa alberca sin agua, seca, sin vida. ¿Sí? Y Jesús se lo estaba advirtiendo. Sin embargo, ¿te fijas que no se había perdido la esperanza por completo? Porque les dice, afirma las cosas, esas cosas que aún están por morir. O sea, hay unas cosas que están moribundas, todavía no se mueren, están ahí tratando de sobrevivir todavía. Hay esperanza, ¿sí? Hay esperanza. Jesús no quería que la iglesia permaneciera muerta, ni mucho menos que muriera en su totalidad, ¿sí? Él quería que esa iglesia volviera a vivir, volviera a tener vida. Y por eso la llamó al arrepentimiento y le hizo esta advertencia: si no lo haces, vendré como ladrón en la noche, es decir, yo mismo traeré juicio a ti. Y sabes que esto debió haberles resonado mucho a los habitantes de Sardis, porque si ellos conocían la historia de esta ciudad, no vamos a poder ahondar en detalles, pero esta ciudad en los siglos pasados, antes de Cristo, 2 veces había sido invadida de manera repentina. Les digo que era una ciudad fortificada, por lo tanto era muy difícil entrar ahí, pero tenía un punto débil. Y en ambas ocasiones los enemigos se aprovecharon de esos puntos débiles para venir de repente, cuando menos lo esperaban, y fue invadida 2 veces. ¿Sí? 2 veces. Entonces fue como si Jesús les estuviera diciendo: ya les ha pasado una vez, ¿verdad? A esta ciudad ya le ha pasado una vez, ahora a ustedes como iglesia les puede volver a pasar. Tengan cuidado, tengan cuidado. Y de hecho, aquí viene a memoria lo que te dije al principio. ¿Qué te dije? Que cuando llegamos a ese lugar parecía ¿qué? Un desierto, porque ahora hay puras ruinas. Ya no existe esa ciudad. Esa ciudad sobrevivió bastantes años, llegó a ser parte del Imperio Bizantino hasta el 1400 aproximadamente, pero llegaron enemigos y la destruyeron, ahora sí, por completo. Por completo. Por eso es que esa ciudad ya no existe. ¿Sí? Entonces fíjate todo el tiempo que les dio Jesús. Más de 1000 años. ¿Sí? Sin embargo, tarde que temprano llegó su destrucción. Y lamentablemente, al menos hasta el año pasado, en los poblados que hay ahí cerca, no hay ningún cristiano. Bueno, no había ningún cristiano. Hasta el año pasado no había ningún cristiano. ¿Sí? A diferencia de las otras que les he mencionado, como en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo. Bueno, en Tiatira tampoco. ¿Sí? En Tiatira tampoco había ningún cristiano, y en Sardis tampoco hay ahorita. Ojalá que Dios quiera que ya haya uno que otro por ahí, pero no había ningún cristiano. Desde el 1400 hasta la fecha, imagínate, tanto tiempo.
Y esto nos hace ver cómo cuando Jesús les dice, o sea, ustedes parecen estar vivos, pero están muertos. Y cuando les dice, yo vendré como ladrón en la noche, no sé si les recordó unas palabras que Jesús ya había dicho a sus discípulos años atrás, cuando él andaba predicando, antes de morir y resucitar. Dentro de todas sus predicaciones, él siempre hacía esta dicotomía. Dicotomía significa un contraste entre dos cosas opuestas, ¿sí? Y en sus enseñanzas Jesús siempre enseñaba mucho que iban a haber dos tipos de personas. Por ejemplo, cuando les habló acerca de que estuvieran vigilantes porque Él vendría como ladrón en la noche y no sabemos cuándo va a regresar, Él habló acerca de un grupo de personas que iban a estar velando, que iban a estar atentas, que iban a estar sobrias, que iban a estar despiertas esperando su regreso, ¿verdad? Reflejado en la parábola de las vírgenes, por ejemplo, o de los siervos, el siervo que estaba vigilando. Pero también iba a haber otro grupo de personas que iban a estar descuidados, sin importarles, se va a tardar mucho. Es más, ni siquiera sabemos si va a regresar, ¿sí? Y no van a estar preparados para cuando Él regrese. Y Jesús hablaba mucho, hacía mucho este tipo de comparaciones, ya hablando de otros tipos de, ya sea parábolas o ejemplos. Habló acerca de que cuando viniera el último tiempo, iba a haber dentro de su iglesia, iba a haber trigo y cizaña, ¿sí? Que en la iglesia estaba asemejándola como un campo, y en ese campo iba a crecer trigo, pero también iba a crecer cizaña. Y no iba a crecer así de manera separada, sino que iba a crecer revuelta. Y no sé si en algún momento usted lo haya visto fotos o imágenes, o incluso hasta a lo mejor en algún campo de cultivo que haya visitado o algo por el estilo. Pero el trigo se puede reconocer porque el trigo lleva semilla y por lo tanto se dobla por el peso de la semilla. Y la cizaña es muy parecida al trigo, es muy similar, no la diferenciaríamos si no fuera porque la cizaña permanece levantada, porque la cizaña no tiene semilla, no tiene fruto, ¿sí? Y cuando dice Jesús que eso va a ocurrir, que dentro de la iglesia va a haber personas que sí van a llevar fruto, que sí van a tener buenas obras, que sí van a tener una relación con Él, pero también dentro de la misma iglesia va a haber personas que van a parecer cristianas, que van a parecer creyentes, van a parecer como si tuvieran fruto incluso, pero no lo van a hacer en verdad. Va a llegar el fin de los tiempos, ¿sí?, donde Dios va a separar el trigo de la cizaña. Ahorita nosotros no nos corresponde hacer eso, ¿sí? Lo único que nos corresponde es decidir de cuál tipo vamos a hacer. Pero a Dios es el que le va a corresponder a llegar al momento en el que va a hacer un juicio y Él va a separar a unos de otros. También usó otra imagen y fue la de los corderos y los cabritos, ¿sí? Que en el último tiempo todas las personas estarían delante de Dios y a unos les diría que eran sus corderos y que tendrían permiso de entrar al gozo de Dios. Pero aquellos cabritos eran aquellos a los que no conoció, a los que Él no conoció y que fueron hacedores de maldad. Malvados, les dice, ustedes apártense de mí y ustedes van a ir al fuego eterno, ¿sí? Entonces, esta iglesia Sardis ya le estaba sucediendo esto. Que dentro de ellos parecía ser cristianos, parecía ser trigo, parecían ser corderos, pero en realidad eran cizaña, en realidad
estaban muertos, en realidad eran cabritos. Qué fuerte, ¿verdad? Y esto tiene una aplicación para nosotros, tanto como iglesia, el cuidado que debemos de tener como iglesia, de qué tipo de iglesia vamos a ser, ¿verdad? Sobre todo los líderes dentro de la iglesia. Los líderes dentro de la iglesia necesitan estar vivos. Necesitamos estar vivos. Porque un líder muerto solamente va a producir una iglesia muerta. Servidores muertos. Y es un ciclo que se va a perpetuar. Y pues la iglesia puede continuar. La iglesia puede crecer incluso. Una iglesia muerta puede crecer hasta florecer, así como la flor que usted arranca del tallo y permanece viva durante algunos días. La mantiene en un florero, en agua y todo, y verdad que se ve bien bonita. Hasta se regala. Y las mujeres se emocionan por... No, aquí no les gusta tanto las flores, yo creo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con esa flor? Está muerta. Esa flor está muerta. Y no parece, ¿verdad? No parece. Pero ya no tiene vida, porque ha sido desconectada del tallo que le proveía la savia que le daba la vida. Entonces, líderes, servidores y cada persona dentro de la iglesia también puede examinarse a sí mismo y ver cómo estoy yo. ¿Estoy muerto o estoy vivo espiritualmente? ¿Tengo fachada? ¿Estoy en una apariencia de que estoy vivo, de que vengo a la iglesia y de que cumplo con las cosas, incluso hasta puedo estar sirviendo y todo? Pero probablemente estoy desconectadísimo de Dios y estoy bien muerto. O estoy vivo. Y estar vivo no significa ser perfecto. Estar vivo es que estás respirando, es que estás luchando, es que estás haciendo cosas, es que estás produciendo. Una señal de que hay vida es el fruto. ¿Sí? La vida produce fruto. La vida se reproduce, la vida se multiplica. Y es una señal de una iglesia viva, es que tanto en lo individual va a haber fruto, va a haber un producto bueno. Y como iglesia también se va a reproducir y se va a multiplicar. ¿Sí? Y vamos, esta es la primera parte, vamos a la segunda parte. Avanzando un poquito más, vamos a ver ahí las imágenes. Saliendo de estas ruinas, donde estaba el gimnasio, la sinagoga, el mercado, todo eso, caminando un poquito hacia arriba, llegamos a un monte donde están otras ruinas, pero estas sí son de un templo. Y era un templo dedicado a Cibeles. Cibeles era la misma diosa que los romanos le llamaban Artemisa, o los griegos Diana. ¿Sí? Y ahorita actualmente es conocido como el templo de Artemisa. Y solamente quedan las ruinas. Ahí donde están esas piedras en las bases era un altar enorme donde hacían sacrificios a la diosa Artemisa. Y más adelante, donde se ven las dos columnas y hay otras columnas más como destruidas, ahí es donde estaba el recinto donde se encontraba la estatua de Artemisa adentro, y pues la estatua representaba a la diosa, ¿verdad? Era su ídolo. Y está también grandísimo el lugar. Si traigo otra, sí. Más o menos ahí ve las personas chiquititas, ¿no? O sea, lo enorme que estaba, lo imponente que estaba, o que debió haber estado ese lugar. Y obviamente que ahí este es un recuerdo de
el paganismo o la vida idólatra que tenía esa ciudad también. ¿Sí? Tanto los griegos como los romanos, ellos adoraban ahí a Artemisa, hacían sacrificios, hacían hechicería, hacían muchas cosas desagradables. Y lo curioso es que detrás de estas ruinas, ahorita se encuentra otras ruinas, pero de una iglesia. Y esta fue una iglesia que construyeron en el siglo VIII, si no me equivoco. No, esta sí fue del siglo IV. Esta fue del siglo IV y permaneció hasta el siglo VIII, algo así. Esta iglesia se le conoce como la iglesia M. La iglesia M, así, M. Y esta iglesia es la única construcción cristiana que se tiene descubierta hasta el momento en ese lugar, ¿sí? Y esto era una ¿cómo se dice? Una costumbre habitual de los cristianos que cercano o a veces hasta encima de lugares que antes se usaban para idolatría pagana, ellos construían templos o iglesias o lugares de adoración para Cristo, para Dios, ¿sí? En este caso no lo hicieron encima, pero lo hicieron a un lado, ¿sí? Lo hicieron atrás. Y lo más probable es que cuando ellos construyeron esta iglesia, ese templo ya estaba en desuso, ya no se usaba, porque para ese entonces la religión cristiana ya se había vuelto religión oficial dentro del Imperio Romano y se prohibió el culto a los dioses griegos y romanos y todo eso. Y algo curioso es que cuando tú te acercas a esas columnas, tú vas a ver cruces talladas ahí, o vas a ver palabras en griego que algunas palabras dicen luz, otras palabras dicen vida. Y esto lo hacían los cristianos como una forma por un lado, de declarar la victoria de Cristo sobre esos lugares de adoración, ¿sí? O sea, como que aquí ya no se adora más a otros dioses, ya no se deshonra a Dios cometiendo idolatría. Ahora Cristo ha conquistado, ha vencido, ¿sí? Pero también, movidos por cierta superstición en aquel tiempo, ponían estas cruces o estas palabras como sellos o símbolos para evitar que cualquier poder maligno, demoníaco pudiera influenciar. No sabemos si esto sea real, ¿verdad? Pero ellos en ese tiempo lo creían y así lo hacían. Ahora, lo importante es que cómo está este contraste, ¿no? Miren, por ahí se entraba donde está el cuadrito ese, a la iglesia, y ahí podemos ver este contraste. Por un lado, las ruinas de un templo pagano e idólatra, y por otro, de una iglesia cristiana donde se le daba adoración a Jesús, ¿sí? Y así está la iglesia el día de hoy, lamentablemente. Como esta iglesia de Sardis. Dentro de la misma iglesia hay quienes adoran, tienen ídolos, y a lo mejor no ídolos de estatuas o de imágenes, pudiera ser, pero principalmente los ídolos del corazón, que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Sin embargo, así como Jesús dejó ver a esta iglesia de Sardis que no todo estaba perdido, así también para la iglesia actual no todo está perdido, porque Dios ha prometido que Él siempre va a mantener un remanente. Un remanente. ¿Qué significa un remanente? Es decir, un grupo que por lo general es pequeño, lamentablemente, pero es un grupo dentro de la misma iglesia que permanece fiel, que a lo mejor tiene luchas, tiene sus batallas, tiene sus caídas, sus tropiezos, pero persevera, permanece, se levanta por la gracia de Cristo y vuelve otra vez y sigue porque realmente han conocido a Jesús, ¿sí? Les quería leer algo de una historia, pero ya se me vino el tiempo.
Pero solamente les voy a mencionar esto que Jesús les dijo en Apocalipsis 3, 4, 6. Ahí no terminó el mensaje de Jesús. Él continuó todavía. Aún había más que la iglesia de Sardis necesitaba escuchar. Vamos a escucharlo, vamos a leerlo, perdón. Apocalipsis 3, 4 al 6. Dice, después de todo esto que les reprendió, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y dignas no significa que se lo merecen, sino que han abrazado lo que recibieron de Jesús. No lo soltaron, no lo dejaron ir, como les decía a ellos. Ellos lo recibieron, lo escucharon, lo creyeron y no lo dejaron. Y mantuvieron sus vestiduras sin manchar. Es decir, su vida de rectitud. ¿Sí? Si cometieron pecados, se arrepintieron y por lo tanto siguen siendo limpios, siguen siendo salvos por la gracia de Cristo, por la sangre de Jesús. Y luego en verso 5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y hay quienes han dicho que en esta frase donde dice que no borraré su nombre del libro de la vida, implica que entonces las personas que hemos creído en Jesús y que dice que hemos sido escritos en el libro de la vida, podemos ser borradas de ahí. Y entonces personas usan esto para decir que la salvación se puede perder. Sin embargo, eso no es lo que significa esa frase. Jesús lo que está diciendo es una afirmación, aunque en sentido negativo, pero es una afirmación de que aquellos que permanecen, que vencen unidos en mí, no serán borrados. O sea, eso no va a pasar. Ellos van a permanecer ahí. ¿Sí? Su salvación es eterna. Y cuando dice de las vestiduras, probablemente les resonó mucho a los habitantes de Sardis, porque esa ciudad era reconocida por tener una industria textil muy grande, en la que producían telas de distintos tipos y muy valiosas y muy preciosas. Así es que ellos estaban muy familiarizados con esta ilustración que Jesús usó como para hacerles ver: yo les voy a dar mis vestiduras a ustedes, vestiduras limpias, vestiduras puras, vestiduras resplandecientes, si ustedes vencen, si se arrepienten y permanecen. Ahora, esta promesa no era solamente para aquellos pocos, sino para todos. También para los regañados, también para los reprendidos. Esta promesa de que el que venciere no era nada más para aquellos pocos que sí habían logrado mantenerse firmes. Esta promesa era también para aquellos a los cuales Jesús les estaba diciendo: ustedes están muertos, pero se pueden arrepentir. Se pueden arrepentir, están a tiempo todavía, están a tiempo. Por más moribundos que estén, yo les puedo dar vida. Yo les puedo dar vida. Y qué asombrosa es la gracia de Cristo, ¿verdad? Porque no les dijo: ustedes ya están rechazados. No, les dijo: ustedes serán incluidos si se arrepienten, ¿sí? Si vuelven al camino, si regresan otra vez. Y esto me hizo recordar cuando Jesús les dijo en Mateo 7, 21 al 23, que muchos le dirán: Señor, Señor, pero no todos entrarán al reino de los cielos.
Y que entonces ellos le dirán: Señor, pero en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús les dice: sí, pero nunca los conocí. Y esta palabra conocer, tiene un significado de: nunca tuve una unión íntima con ustedes. Nunca ustedes tuvieron una unión íntima conmigo. Porque obviamente Dios conoce a todo el mundo. No significa que no sabía que existían, perdón. No, o sea, es que nunca tuvieron una unión conmigo. Usaron mi nombre, tal vez para llamarse cristianos, para presentarse como cristianos delante de los demás. Usaron mi nombre para hacer milagros, porque el nombre de Cristo tiene poder, tiene autoridad. Pero la evidencia de que ellos nunca habían tenido una unión íntima con Él y que nunca habían entendido que la salvación y la entrada al cielo no es por obra, sino que es por gracia, es por el sacrificio de Jesús y es creyendo en Él. La evidencia era que precisamente la única razón que le estaban dando a Dios para que los dejara entrar eran las obras que habían hecho. Si ellos de verdad le conocieran, hubieran dicho algo diferente. Hubieran dicho: Señor, pero ¿por qué? Si nos arrepentimos, ¿verdad? Si creímos en ti, creímos en que tú nos salvaste a través de tu sangre y nacimos de nuevo, ¿por qué nos rechazas? No, eso no fue lo que dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Hicimos esto, hicimos aquello, hicimos esto. O sea que por nuestras obras debías de habernos dejado entrar. ¿Se fija? Por lo que hicimos, porque nos lo merecemos, Dios. Tú nos debes de recompensar. Por eso es que ahí demostraron que nunca habían conocido realmente, nunca habían comprendido el Evangelio, nunca habían tenido una unión íntima con Jesús. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y yo creo que Jesús nos está llamando a todos y cada uno de nosotros a examinar nuestro corazón, ¿sí? Y saber en dónde estamos primero. Eso es lo primero. Reconocer, identificar en dónde estamos, en qué parte estamos. Estamos en la parte que sí ha sobrevivido, en la parte que sí sigue viva, en la parte que ha conocido a Jesús de una manera íntima, o en la parte que solamente ha aparentado. Y esto es tan común que me da algo de temor. O sea, es tan común ver dentro de la iglesia y uno mismo poder engañarse uno mismo. Y simplemente por estar asistiendo a la iglesia, por participar de las actividades, ir a las reuniones, escuchar la palabra, aprender la palabra. Porque el conocer a Dios es muy distinto que el conocer de Dios. Tú puedes conocer de Dios muchísimo, puedes conocer la Biblia, puedes saberte versículos de memoria, puedes incluso hasta predicarle a otros, o predicar en una reunión de iglesia, o de mujeres, o de jóvenes, o de hombres, etc. Puedes servir dentro de la iglesia y tener mucho conocimiento de Dios y no conocer a Dios. Puedes estar viviendo por la gloria de tu pasado, por aquello que hiciste antes, por cómo Dios te salvó, por cómo encontraste a Jesús o Él te encontró, las cosas que hiciste antes cuando empezaste a servir, tal vez desde joven o desde niño.
Así como la iglesia de Sardis, lo único que tenía de qué gloriarse era de su pasado, pero no de su presente. Y actualmente poder estar viviendo nada más de aquello que pasó antes, pero actualmente no estar vivo y no estar produciendo fruto para Dios, porque a lo mejor te desconectaste, a lo mejor te apartaste. Y de nada te sirve que Dios te haya usado para hacer milagros si tú estás desconectado de Él hoy, ahorita. Sí. Y yo quiero que oremos y que Dios nos ayude y que podamos pedirle a Dios que nos permita tener un corazón abierto delante de Él, un corazón que no oculta nada, un corazón que incluso Dios nos revele de nosotros mismos lo que ha estado oculto de nosotros mismos. ¿Por qué no oramos? Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, cada uno de nosotros, Señor. Si fuera el caso que nosotros hemos estado en la iglesia y hemos participado incluso de muchas cosas en la iglesia, hemos presenciado quizás hasta milagros, hemos sentido cosas, a lo mejor hemos sentido cosas muy bonitas o muy buenas, pero todo el tiempo hemos estado como espectadores. Todo el tiempo hemos estado como si no fuéramos parte de, si solamente estuviéramos viendo por fuera lo que otros experimentan, lo que otros viven. Si a lo mejor nos hemos preguntado, ¿por qué yo no escucho a Dios? ¿Por qué otros dicen que escuchan a Dios? ¿Por qué otros dicen que Dios les habla en la Biblia? ¿Por qué otros dicen que tienen comunión con Él y yo no? Aun cuando tengo tiempo en la iglesia, cuando estoy haciendo cosas. Señor, ayúdanos a entender que no es por las cosas que hacemos, no es por nuestras obras, no es porque nos lo tengamos que ganar, no es porque tengamos que llegar a cierto nivel, a ciertos estatus o a cierta posición para entonces sí que tú nos apruebes y nos des entrada. Señor, ayúdanos a entender que no es por nada que nosotros podamos lograr, que es por lo que Jesús ha logrado en la cruz por nosotros, que es porque Jesús ha resucitado para darnos vida a nosotros, porque ayúdanos a entender que estamos muertos espiritualmente sin ti, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ayúdanos a entender que no tenemos vida sin ti, aún dentro de la iglesia, y que solamente el tener una unión contigo, una comunión íntima contigo, el rendir toda nuestra vida, el rendir todas aquellas cosas que nos avergüenzan, en sacar al descubierto todas aquellas cosas de las cuales nos traen culpabilidad, todas aquellas cosas que sabemos que hemos hecho y que están mal y que no nos hemos arrepentido, tanto pequeñas como grandes. Y el poder tomar la determinación de ya no querer vivir en eso, ya no querer vivir en el pecado, ya no querer vivir en la muerte espiritual, ya no querer vivir en nuestra propia voluntad, ya no querer vivir como si nos gobernáramos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos a comprender que la vida está en dejarnos gobernar por ti, en dejarnos dirigir por ti, en obedecerte a ti, en rendir nuestra vida a ti. Sí, Señor, ayúdanos. Y con tus propias palabras tú puedes pedírselo. Si quieres levantar tus manos, puedes hacerlo. Si quieres hincarte, arrodillarte o cualquier cosa que tú sientas que debes hacer hoy y que debes pedirle a Dios, tú puedes hacerlo. Hazlo. Levanta tu voz o en tu mente también puedes pedírselo y decirle: Dios, ayúdame, yo te necesito.
Espíritu Santo, ayúdame, yo te necesito. Espíritu Santo, ven y muévete en mi interior. Espíritu Santo, ven y trae vida a mi mente. Espíritu Santo, ven y ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a dejar aquellas cosas que producen vida, que producen muerte en mí. Ayúdame a cortar con ellas, a abandonarlas, a dejarlas. Ayúdame a recordar que tú me estás dando la oportunidad de arrepentirme, que estoy a tiempo, que aún hay gracia para mí, aún hay esperanza para mí, aún hay salvación para mí. Ayúdame a creerlo. Que tú quieres que yo venza, que tú quieres que yo sea un vencedor, que tú quieres que yo sea victorioso por encima del pecado, por encima de la maldad, que tú quieres traer rectitud a mi vida, a mi corazón. Aún si me cuesta creer, ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Obra con tu poder en todo aquello que yo no puedo hacer. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Síguele pidiendo que no hacemos algo. Si tú necesitas que Dios traiga vida a ti, puedes poner tu mano en tu pecho, puedes cerrar tus ojos en oración y créelo que Dios está esta semana por mostrarte cosas que antes no habías entendido. Probablemente ya empezó hoy. Por llevarte a tomar decisiones que habías estado postergando y que no las habías querido tomar, ¿sí? Por hablar con personas que tú sabes que tienes que hablar y no lo has hecho todavía. Pero sabes que tú no tienes por qué hacer eso solo. Tú no tienes por qué atravesar por eso solo. Primeramente, el Espíritu Santo quiere estar contigo y dentro de ti para poder hacer eso. El poder del Espíritu Santo está prometido para ti, para que tú lo hagas a través de Él. Y segundo, tú tienes hermanos, hermanas que pueden ayudarte. Y a veces esperamos que se acerquen con nosotros y nos ayuden, pero la verdad es que la mayoría de las veces nosotros somos los que necesitamos acercarnos a alguien, ¿sí? Así es de que, ¿por qué no oramos y pedimos: Dios, ayúdame, Señor, dame tu poder, que tu Espíritu Santo, así como tú eres el dueño del Espíritu de Dios, de las estrellas, de la vida eterna, de la vida espiritual, así te pedimos, Padre, que soples sobre nosotros, infundas y nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Llena nuestro interior, llena nuestros pensamientos. En todo aquello donde hay temor, donde hay inseguridad, donde hay desconfianza, Señor, sopla y despierta fe. Llena con tu amor, Señor, que echa fuera todo temor, Señor. Y danos la valentía, la confianza para dar esos pasos de fe. Danos la valentía para acercarnos con otras personas y pedir ayuda si es que la necesitamos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús lo creemos. Amén, amén.